Bienvenidos a Entrevistas Ágora, el programa de la Universidad Surcolombiana para el canal universitario Zoom. Como siempre, invitados del orden local, regional, nacional e internacional que visitan nuestra Universidad Surcolombiana. Hoy, un egresado del Alma Mater, les hablo de Virgilio Huergo Gómez. Él es el coordinador departamental de Juventudes aquí en el departamento del Huila y que nos acompaña hoy aquí en Entrevista Ágora. Virgilio, bienvenido a Entrevistas Ágora. Muchas gracias, Hernando, por la invitación. Virgilio, hablemos un poco sobre esa pequeña biografía. ¿Eres egresado de la Universidad Surcolombiana? Sí, en el 2009 se dio la oportunidad de entrar a esa casa de estudios y estudiar contaduría pública. Y bueno, estando en el desarrollo de proceso de formación, tuvimos la oportunidad de aspirar a ser concejales de nuestro municipio muy joven, a los 21 años de edad, y llegar al municipio de Baraya a representar nuestras comunidades desde esa corporación. Posterior, digamos, a ello y terminado el ejercicio de concejal, en un trabajo de representación especialmente dirigido a la zona rural, se da la oportunidad en este nuevo gobierno de llegar a coordinar los temas de juventud pues, a nivel departamental y liderarlo desde este espacio gubernamental. También tiene un posgrado, ¿no? Sí, bueno, terminando mi último año de consejo, pues una de nuestras metas era llegar al consejo, por supuesto, y aprovechar ese tiempo también para terminar nuestra carrera y mirar la posibilidad de seguirnos preparando. Y así es que se decido tomar la decisión de estudiar la especialización que oferta la Escuela de Alto Gobierno, la ESAD, en Alta Dirección del Estado. Viajaba cada 8 días a Bogotá desde los jueves a medianoche, llegaba los viernes, estudiaba todo el día, el sábado todo el día y regresaba casi que a la madrugada del domingo. Eran 3 fines de semana al mes en ello. En el 2016 ya, digamos, logramos en febrero obtener el título y bueno, lograr tener ese posgrado, esa especialización. Venir de un municipio pues, representando pues, como concejal primero, pasar ahora a un plano departamental con esta coordinación de juventudes. ¿Cómo fue ese paso de ese pueblo a la ciudad y ahora pues a algo departamental? Bueno, muchas cosas. Yo tengo que resaltar que la universidad me ha dado todas esas posibilidades, siempre lo he dicho, aunque muchos me recuerdan y me hacen como el apunte de, bueno, estudio contaduría pública, ¿por qué la política? ¿Por qué el consejo? ¿Y por qué no ejercer la carrera? Entonces, yo siempre la he entendido como una forma de poder, digamos, abrirme brechas, caminos, de poder construir desde ese conocimiento que adquirí. Digamos que la contaduría y la contabilidad, digamos que la he manejado en el escenario donde he estado en mis debates de control político, cuando citábamos al gerente de empresas públicas, del hospital, al secretario de Hacienda, siempre ejerciendo control sobre los recursos, el tema económico y financiero de la entidad. Digamos que desde ese campo digamos que la he sabido utilizar y desde ese campo también estando en ese escenario decidí estar 3 años en la comisión de presupuesto, ¿sí? Entonces es la forma como uno también logre implementar y desarrollar, digamos, las competencias en las cuales también se ha logrado formar y enfocarlas en lo que le puede ser útil, ¿sí? Digamos que la universidad me brindó esa posibilidad, digamos, de descubrir también que se desarrollaba un liderazgo, muchos profesores incidieron en ello, y en el 4º semestre es que decido aspirar al consejo de Baraya y en una campaña express, que se llegó el momento de cerrar las inscripciones. En esa semana se dio digamos, la decisión de que íbamos a aspirar y nos quedaron 3 meses prácticamente para hacer campaña, pero todo también, digamos, se ha dado en la medida en que pues había un reconocimiento, sobre todo del campo, y me enfoqué especialmente a ello en mi ejercicio, en mi trabajo, y cuando logramos dar, digamos, ese salto del consejo a una nueva aspiración que es también seguir pensando en nuestra universidad y llegar también hoy al Consejo Superior Universitario en representación de graduados con un excelente equipo, con una fórmula con la que hemos hecho muy buena sinergia y con la que nos hemos entendido en múltiples acciones que se han venido desarrollando a nivel de toma de decisiones desde el Consejo Superior Universitario, por supuesto para beneficio de la comunidad universitaria de esta casa de estudios. Sin duda hay un camino ahí
político por un lado, pero bueno, de trascendencia pues a tomar decisiones en políticas públicas. Hoy en día viene la coordinación departamental de juventudes. Cuando se llegó a esa coordinación, ¿cómo estábamos en el tema juvenil aquí en el departamento? Bueno, varias cosas. Hay que resaltar que pues inicialmente se tenía una normatividad en materia de juventud en el país que nace en el año 1997 a través de la ley 375, que era una ley orgánica. Generaba unos mecanismos, generaba unos espacios, pero unos espacios que no garantizaban las herramientas suficientes para que realmente el joven lograra generar un proceso de incidencia. Y es así, digamos, que de esos pocos mecanismos y herramientas que generaba esa ley, pues los jóvenes saben canalizar eso, entienden que hace falta, por supuesto, generar mayores avances, y es donde se empieza a gestar desde jóvenes de partidos políticos, organizaciones, colectivos, pues el liderar una ley que permitiera avanzar, digámoslo así, progresivamente, por supuesto, en la garantía de derechos para la juventud y sobre todo el ejercicio pleno de la ciudadanía. Es así como nace entonces la ley 1622, que ya no es una ley orgánica, pasa a ser una ley estatutaria, una ley de mayor rigor, es una ley de obligatorio cumplimiento, y digamos que esa ley determinó unos espacios, un sistema nacional de juventud conformado por un subsistema institucional, por un subsistema de participación, y establece un mecanismo que son las comisiones de concertación y decisión. Pero como muchas leyes en el país, nacen con vacíos, yo siempre lo pongo como ejemplo a los muchachos cuando voy a los municipios, como un pantalón que usted compra pero está roto, ¿sí? Y que se hace necesario costurarlo, se hace necesario terminarlo. En esa medida, entonces, esa ley genera en el subsistema de participación 4 mecanismos: plataformas de juventud, consejos municipales de juventud, departamentales y nacionales, que los consejos se desarrollan en todos los niveles, lo local, lo departamental y lo nacional, las asambleas juveniles, los procesos y prácticas organizadas de jóvenes, pero de esos 4 mecanismos, el vacío principal estaba en los consejos de juventud. Y es así entonces que no se pueden adelantar las elecciones para llevar a cabo la conformación de esos consejos municipales de juventud. En el gobierno anterior, entonces, como el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la 1622, nace en el 2013, llega entonces en ese gobierno, se da la posibilidad entonces de que los alcaldes por su propia voluntad y bajo su autonomía decidan entonces elegir los consejos de juventud. Se eligen, en el departamento del Huila se eligen 17 consejos municipales de juventud, puesto pues Colombia Joven, digamos que dio los lineamientos para que se llevara a cabo ese proceso de elección y se conformaran los consejos municipales, departamentales y nacionales. Cuando llegamos en ese gobierno, ese vacío se mantiene y no existe entonces, ya a partir del 2016, ni un solo Consejo Municipal de Juventud. O sea, no hay en este momento en vigencia, digamos, activos, ni son vigentes, por supuesto, los Consejos Municipales de Juventud. Pero ¿qué sucede? De ese mecanismo de participación se desprende que funcionen otras cosas, como por ejemplo, que cuando se creen los consejos municipales de juventud o se lleve a cabo el proceso electoral, los municipios en un término de 6 meses, no recuerdo bien si 6 o un año, porque los departamentos también tienen unos tiempos, se debe llevar a cabo los procesos de formulación de política pública de juventud. Pero como no los hay, entonces muchos municipios todavía no han avanzado en la formulación de sus propias políticas públicas de juventud. 2, esa elección, esa conformación de esos cuerpos colegiados que representan a la juventud, esos jóvenes que llegan a representar la juventud, entonces no se pueden hacer operativas las comisiones de concertación y decisión. Todo dependía de que existieran los consejos. Entonces nace ese vacío. Entonces, ¿qué hay a la mano? Un mecanismo que son las plataformas municipales de juventud. ¿Qué son las plataformas? Es un mecanismo que integra los diferentes procesos y prácticas de representación de jóvenes que hay en el territorio. Un ejemplo, una fundación ambientalista de jóvenes activistas ambientales que se reúnen, que adelantan acciones de cuidado, preservación del medio ambiente, un colectivo LGTBI, jóvenes que representan a los jóvenes víctimas en las mesas de participación de víctima municipal, los mismos personeros estudiantiles, contralores estudiantiles. Todo, digamos que, ejercicio que genere una representación, una práctica o un proceso. Si tenemos entonces una corporación dedicada al tema del teatro, la danza, la música, integrada por jóvenes, cada uno de esos mecanismos entonces se pueden reunir en un solo espacio, que es la plataforma.
La Plataforma Municipal de Juventud es eso, un mecanismo que integra los diferentes procesos y prácticas juveniles. Inicialmente se le daban unas funciones, especialmente en temas de veeduría, se les daban unas funciones en ellos para que fueran, digamos, un órgano asesor también de los consejos municipales de juventud, pero como no habían consejos, pues no habían a quién asesorar. Y dos, de la elección de los consejos dependía también que se reglamentaran las plataformas, o sea, los consejos municipales de juventud reglamentarían las plataformas, pero como no habían consejos, entonces las plataformas, nada. Algo importante, a las plataformas la ley les generaba autonomía en su proceso de organización, entonces ellos definen cómo organizarse. Si tienen una organización donde hay un presidente, un secretario, un tesorero, o si hay una organización tripartita, si hay una organización donde se deciden crear comités o comisiones de acuerdo, digamos, a los intereses que hayan y se desarrollen desde esos procesos. Entonces, ¿qué encontramos? Que en el 2014 se llevaron a cabo el proceso de conformación de las plataformas en todo el departamento del Huila. Hoy la Procuraduría, hoy Colombia Joven en su registro tienen que el Huila es uno de los únicos departamentos del país que tiene conformada la totalidad de los mecanismos de las plataformas municipales de juventud. Pero, ¿qué sucede? Para cerrar entonces en torno a ese mecanismo, que es básicamente lo que se ha venido dinamizando. Que esas plataformas no han sido operativas, no han sido funcionales. Ha faltado voluntad de las administraciones en torno a eso, darles realmente un mayor respaldo, un mayor interés, no solamente identificar cada proceso organizado y de representación, sino que una vez identificados, invitados a organizarse en ese mecanismo, pues se desarrolle toda una dinámica y un ejercicio donde realmente ese mecanismo genere, por supuesto, incidencias, desarrollen procesos, actividades, los jóvenes se integren y finalmente pues logren generar una movilización ciudadana juvenil. Sin duda, pues es un tema bastante complejo. Vamos a ir a un corte de unos avisos importantes de las universidades a nivel nacional y ya volvemos aquí en Entrevista Ágora, en la segunda parte de Entrevista Ágora, con Virgilio Huergo Gómez. Él es el coordinador departamental de Juventudes y que bueno, vamos a abordar este tema tan importante para todos los jóvenes a nivel departamental aquí en el departamento del Huila. Ya volvemos. Volvemos a Entrevistas Ágora, el programa de la Universidad Surcolombiana para el canal universitario Zoom. En esta segunda parte de Entrevistas Ágora continuamos hablando con Virgilio Huergo Gómez. Él es el coordinador departamental de Juventudes en el departamento del Huila. Bien, Virgilio, hablábamos entonces de esos 4 pilares fundamentales de esa política de juventudes que se viene realizando aquí, bueno, a nivel nacional, pero también aquí en el departamento del Huila. Hablemos entonces un poco sobre esa tercera faceta que estábamos hablando. Ya tratamos 2, ¿no? En la primera parte, ahora vamos a tratarla. Un avance, digamos, evolutivo en temas de normatividad. Y es donde entra entonces ahora, a partir del 1 de marzo, una nueva ley. Hablamos de unos vacíos que tenía ese estatuto, o que sí tenía ese estatuto de ciudadanía juvenil, y nace entonces el 1 de marzo la ley 1885 del 2018, sanando esos vacíos, generando unas modificaciones en ese estatuto, agregando unos nuevos artículos, pero básicamente dando las herramientas y elementos necesarios que hacían falta para hacer operativo ese su sistema de participación y poner a interactuar a los jóvenes realmente con la institucionalidad, lograr que se junten esos dos actores y en torno a ello pues lograr tomar acciones que permitan avanzar positivamente el desarrollo de la política
Pública de Juventud, por supuesto a nivel nacional y en nuestro departamento. Uno de los grandes desafíos en este momento para el departamento de Huila, con base a esa nueva ley, es la conformación de la plataforma departamental de juventud. ¿Sí? Esa nueva ley, la 1885, aparte de que sana ese principal vacío que eran los consejos municipales de juventud, que se dan en lo local, lo regional y lo nacional, y que su conformación entonces estará por jóvenes independientes, por jóvenes de partidos políticos y por organizaciones formales. 30% de participación para organizaciones formales, 30% para partidos políticos y el 40% para jóvenes independientes. Va a ser el único mecanismo de participación electoral en el país que genera equidad en participación de mujeres y hombres. 50% de las listas se conformarán por mujeres, 50% de las listas se conformarán por hombres. Su organización debe ser lista cremallera, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y se le dan competencias a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que adelante ese proceso electoral en un término de 2 años, actualización de censo electoral para, por supuesto, jóvenes entre los 14 y 28 años de edad, define una fecha única en todo el territorio nacional para que se lleve a cabo ese proceso electoral y que no coincida con ningún otro proceso electoral, ni de gobernaciones ni de alcaldes. Ahí podemos hacer un paréntesis, Virgilio, y es el tema de joven. Acaba usted de nombrar unas edades, entonces quiere decir que a nivel nacional, jóvenes de 14 a 28 años, esos jóvenes de 14 a 28 años son los llamados primero a participar de ese consejo, a postularse, por decirlo así, pero también a elegir. Es correcto. La ley, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil define al joven entre los 14 y los 28 años de edad. En ese rango de edades que se puede participar en cualquiera de los mecanismos, asambleas, consejos municipales de juventud, plataformas, procesos y prácticas organizadas de jóvenes. La invitación es a ellos. En el Huila tenemos hoy una población en el rango de esa edad de 326.000 jóvenes en nuestro departamento y en un rango de edad entre los 18 y 28 años de edad de alrededor de 235.000 jóvenes. Hay un potencial enorme electoral en la juventud que uno dice dónde está, dónde participa. Pero bueno, este va a ser un mecanismo que lo que busca es dinamizar eso, motivar al joven realmente para que haga parte de estos procesos de participación, de construcción colectiva y que desde esos mecanismos generen esa dinámica de desarrollo como actores estratégicos y motores, por supuesto, del desarrollo regional. Entonces, eso va a ser un tema supremamente fundamental que va a permitir esta ley y aparte que se lleven a cabo los procesos de elección de los consejos municipales de juventud, como le dije que se iban a conformar 50% hombres, 50% mujeres, partidos políticos, jóvenes independientes, organizaciones formales, la ley pues establece ya que entren en funcionamiento las comisiones de concertación y decisión. Y las comisiones de concertación y decisión va a ser uno de los espacios más importantes, porque es donde se va a sentar la institucionalidad y la juventud, los jóvenes. ¿A qué? A concertar acciones, a concertar una agenda juvenil que se ha construido desde el subsistema de participación, desde las asambleas juveniles, desde las plataformas, desde los consejos municipales de juventud, desde las prácticas propias de los jóvenes. ¿Para qué? Para llevar en lo posible esa agenda juvenil a convertirla en una agenda gubernamental. Ese Consejo Departamental Juvenil Municipal, ¿por cuántos jóvenes estaría integrado? De acuerdo a la población, entonces se conformarían los consejos. Entonces van a haber corporaciones colegiadas de consejos de juventud que se conformarán entre 7, 13 y 17, de acuerdo a la población. Esos son, digamos, los números de curules que tendrán los consejos municipales de juventud de acuerdo a los rangos poblacionales que hay en los diferentes municipios. ¿Cómo sería la sinergia del tema de participación municipal y departamental y nacional? Claro. Importante en todos, porque ahora esta nueva ley establece que las plataformas también se creen a nivel departamental, que no existía, y a nivel nacional. ¿Qué es lo que busca el sistema, esta nueva ley, la 1885, el 1 de marzo? Dos mecanismos que van a actuar en todos los 3 niveles. Los consejos municipales de juventud son los que van a tener asiento propio en las mesas de concertación y decisión. Las plataformas municipales de juventud van a tener 2 espacios, 2 delegados de la plataforma como veedores. Entonces, se va a sentar los representantes de los jóvenes desde los consejos y las plataformas y la institucionalidad, ¿sí? Digamos que el valor más importante allí es lograr pues, generar un espacio de diálogo, de negociación, de toma de decisiones, algo que institucionalmente no se daba, ¿sí? Dependía siempre de una voluntad. Hoy por hoy la norma le está diciendo se deben crear las comisiones de concertación y decisión, debe crearse una secretaría técnica,
¿sí? Va a ser esa interlocución, va a ser ese diálogo y va a ser esa construcción de agendas juveniles y en lo posible esa construcción de agendas juveniles que permitan llegar a ese diálogo para convertir esas acciones que están establecidas en esa agenda juvenil como una acción de gobierno. ¿Sí? Entonces, esa va a ser una de las principales, digamos, temas positivos que tiene esta norma para la juventud, siempre y cuando se logre la apropiación y el empoderamiento de los jóvenes. Decías que tenían 2 años la registraduría, bueno, a nivel nacional para empezar a para crear que la haga primera. toda la gestión de recursos, para que haga todo el tema logístico de las elecciones, defina la fecha única, todo, absolutamente todo. Lo que hace la registraduría en un proceso normal electoral, debe hacer lo mismo, ¿sí? Hacer el censo electoral en este momento pues se tiene el censo entre los 18 en adelante, pero hay que actualizarlo entre los 14 y los 18, bueno, entre los 14 y los 28, y la registraduría en adelante tendrá que seguirse encargando de actualizar el censo, los que pasen a tener 14 años y los que dejen de tener 28 años, ¿sí? Entonces es un ejercicio supremamente interesante y es el llamado que hacemos siempre a los jóvenes hoy. Es el momento de actuar, de empoderarse realmente, de apropiarse de lo que hoy normativamente tienen a la mano para que logren avanzar, por supuesto, en el desarrollo integral de la juventud, de ellos mismos, que sean ellos como jóvenes quienes propongan las acciones que se van a desarrollar, que se dejen de construir acciones simplemente desde un escritorio, desde una oficina. Básicamente buscamos que las agendas no sean agendas institucionales, sino que sean agendas juveniles y que esas agendas juveniles se conviertan en agendas gubernamentales o agendas institucionales concertadas. Sin ¿sí? duda, pues es un tema de participación el que se plasma ahí para los jóvenes. ¿Cuántos años llevamos en la Coordinación Departamental de Juventudes? Desde este gobierno, digamos que el gobierno del doctor Carlos Julio González Villa, el Camino de la Educación, nos ha dado la oportunidad de poder liderar este proceso de juventud en el departamento del Huila. 2 años, podríamos decir, casi vamos a cumplir los 2 años. 2 años y medio. De manera muy corta, Virgilio, ¿cómo ha visto usted esa participación juvenil en el Huila? Digamos que encontramos un potencial enorme en la juventud. Hace falta despertar, por supuesto, una mayor motivación en ellos. Y vemos hoy en los jóvenes, por supuesto, un gran liderazgo, ¿sí? Pero que hace falta, por supuesto, fortalecer ese liderazgo. Se ha logrado despertar hoy en la juventud ese interés de querer actuar. Y es la invitación a que actuemos, pero que lo hagamos, digamos, con conocimiento, con apropiación y empoderamiento. ¿Cuáles son finalmente los mecanismos para buscar más información sobre este tema de juventudes, de participación juvenil en el Huila? ¿Dónde podemos encontrar esta coordinación departamental, teléfonos o, no sé, redes sociales? Vale, en redes sociales pues tenemos en Instagram Juventud Huila, en Facebook Jóvenes para la Vida Huila. A nivel nacional pues está Colombia Joven, que tiene su página web, sus redes sociales, y la van a buscar en todas las redes sociales a Colombia Joven, y pues el teléfono 320-432-4613. Eso, digamos, serían los mecanismos de comunicación. Muy bien, ahí está entonces. Él es Virgilio Huervo Gómez, coordinador departamental de Juventudes, que nos acompaña hoy en Entrevista Ágora. Virgilio, muchas gracias por acompañarnos. A usted, Hernando, muchísimas gracias. A ustedes los esperamos en una próxima emisión desde la Universidad Surcolombiana.